Buen tiempo. Lo único que puedo es volver a hacer alusión al hecho de que yo considero que la clase la hacemos todos. Entonces, la primera parte con la que ustedes participan es indicándome dónde nos quedamos. Entonces, a mí me corresponde continuar, encontrar ese extremo de la hebra del hilo para continuar. González Vaneses o consistencia, admitir. Traten de llegar, por favor, muchachos, en los 10 minutos iniciales, en ese lapso, porque después no soy delicado, se los aseguro. No me enoja que lleguen más tarde, pero cuando llegan más tarde tengo que dejar de hacer las cosas que se están haciendo, que se están explicando, que se están transmitiendo, para tomar la lista nuevamente bien, ver quién llegó, ponerle asistencia, y luego muchas veces se va el hilo o el entusiasmo con el que se están haciendo las cosas, o hay que volver a empezar, etcétera, etcétera. No del todo, por supuesto, pero vaya, a lo que quiero referir es que genera tiempos perdidos. Entonces, ¿alguien me dice, por favor, en dónde nos quedamos? No. Ahí, ¿resolvimos la derivada de la regla de la cadena o todavía no la resolvemos? Hay al menos hay un ejemplo de derivada en la que se aplica la regla de la cadena. Es un ejemplo en el cual tenemos una función R que depende directamente de otra función llamada S, y en la cual S a su vez depende del parámetro T. Pero la pregunta es si lo resolvimos, es decir, me lleva menos tiempo. Yo escribí, creo que era el coseno, la función R de S fue coseno de 2S por I más seno de 2S por J más E, creo que a la menos 3S por K. ¿Sí es esa la función o es parecida? Sí, ya me acordé. Lo que pasa es que estoy confundido con, aquí había un 2 y aquí había un 2 también, ¿no? 2S, 2C, sí es esa la Sí, expresión, profe, sí era esa. pero no había el 2, no estaba el 2. ¿Saben por qué me confundo? Porque de alguna manera vamos a regresar a la hélice circular que vimos hace tiempo, en la cual se trata de una curva que se va enrollando en un cilindro. Se puede ir hasta el infinito, ¿verdad? Nada más que nosotros nos limitamos creo que a 9/4 de pi, o sea, un cuarto más allá de 2 pi, que son 8/4. Ok, entonces el siguiente punto fue, vaya, y ahora es esta la curva que estamos viendo, pero yo no sé si se resolvió o no se resolvió. ¿Sí se resolvió, muchachos? Porque si no se resolvió, bueno, pues la derivamos, ¿no? Entonces, derivada de R con respecto a T, esa es la fórmula que estamos aplicando ahora. ¿Sí? Sí, profe, sí se resolvió. Sí se resolvió. Sí. Correcto, entonces el resultado fue algo así como 8T cúbica. Sí, O Sí, profe. así. de Sí, hecho ok, no. entonces, bueno, permítanme, ahora voy a poner una asistencia y continuamos. Ramírez. Ok, asistencia. Admitir. Ok, muy bien. Entonces, puesto que ya se resolvió, voy a borrar inclusive esto, la longitud de una curva espacial la vamos a ver en un momento, pero antes que otra cosa voy a colocar aquí unas reglas simples de la derivación, ¿no? Entonces,
No sé si eso creo que no lo hemos visto. Reglas de la derivación. Son 4C. En realidad se trata de dos reglas de la derivación. De la derivación. Es dos reglas de la derivación, ¿verdad? Entonces, las reglas de la derivación obviamente se van a aplicar claro, perdón por la expresión redundante, a funciones que sean derivables, ¿verdad? Y nosotros tal vez trabajemos, lo más seguro es que vamos a trabajar con funciones que admitan o que soporten hasta la segunda derivada. Entonces aquí las reglas de la derivación voy a primero a colocar los modelos que se van a utilizar, así que sean R1 de t y R2 de t, dos funciones vectoriales derivables, dos funciones vectoriales derivables, al nivel que sea, ¿no? Es decir, por esa razón se están colocando de una manera genérica, no se especifica hasta qué niveles de potencia tienen componentes. Entonces son dos funciones vectoriales, y yo estoy confundiendo, derivables aquí, y sean, y sea u de t una función escalar derivable. Entonces, la derivable. Entonces, la primera regla tiene que ver con la suma de dos derivadas, que no tiene ninguna ciencia. Entonces, la derivada con respecto a t, si es que las funciones dependen de t, es el de R1 más R2. Ya estoy colocando fuera del símbolo del corchete la función, perdón, la indicación de que se van a derivar con respecto a el parámetro t. Esto va a ser igual ni siquiera se requiere de un corchete para agruparlas R1' de t más R2' de t, tan sencillo como eso. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de las mismas, así es como se puede interpretar. Ahora vamos a ver un producto, sí, la derivada, puntillón 2, la derivada con respecto a t, la derivada con respecto a t de u de t por R1 de t, la derivada de un producto de dos funciones, aunque las dos fueran vectoriales, aunque las dos fueran, algebraicas o escalares, porque una estoy llamando vectorial a R1 y R2, y bauticé o le di la característica de función escalar a u de t. Entonces, no importa si ambas fueran escalares, tendría yo también aquí R1 por R2. Sin embargo, tengo u, que es una función escalar multiplicada por, que multiplica a una función vectorial. Entonces, el resultado es igual, siempre es igual a la primera, que no cambia, u de t. Es entonces, la derivada de un producto es igual a la primera por la derivada de la segunda, por R' 1 de t. Aquí se nota inmediatamente, no estoy colocando ni un símbolo de multiplicar a través de una X, no estoy colocando tampoco un punto, porque no es no quiero llevar a la confusión a ninguno de ustedes, porque la siguiente sale en un producto punto y la cuarta va a ser un producto cruz. Entonces aquí el producto algebraico lo estoy representando sin colocar nada. Solamente coloco las dos funciones una junto a otra, lo cual representa un producto. Entonces, esto es igual, repito,
la derivada del producto de una función escalar por una función vectorial, no importando cuál sea su característica, es igual a la primera, que es u de t, por la derivada de la segunda, que es R1 de t. Entonces aquí pongo R'1 de t, que representa una derivada, más la derivada de la primera, que entonces va a ser U' de t por la segunda, que va a ser entonces R1 de t. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Permítanme un experimento que tiene que ver con, con investigar si estos crayones que se me fueron en 3 semanas, los 3 crayones negros, los 3 se acabaron. Pero qué bueno, quiere decir que trabajamos, ¿no? Y yo digo trabajamos porque trabajamos todos. Entonces la 3 no tiene tampoco lo que pasa es que está descansado. La derivada con respecto al parámetro t de el producto punto de U1 de t, punto, ese es un producto punto, no es U1, perdón, muchachos, es R1 de t, punto R2 de t. Me confundí porque estoy viendo acá arriba. Ofrezco una disculpa, tengo que ser más atento. El producto, la derivada del producto punto de dos funciones vectoriales o escalares es del mismo, bueno, dos funciones escalares no se pueden multiplicar punto a punto, al tipo punto. Entonces esto va a ser igual. Lo mismo en un producto, sea como sea, es producto punto, entonces se respeta el producto punto. Es el primero, que no le pasa nada, no se le toca, solo se repite por la derivada del punto. Pero aquí el por, la multiplicación es puntual, punto derivada del segundo R'2 de t, más la derivada del primero, que es R'1 de t, punto el segundo R2 de t, ¿ok? Y luego finalmente la cuarta prácticamente es una repetición de lo que acabamos de ver en las dos anteriores reglas de derivación. Las dos últimas obviamente han sido, y las tres últimas van a ser de una derivación de productos. Entonces aquí la derivada con respecto a t de R1 de t cruz, aquí sí tengo que aclarar que con esa espantosa X enorme, que este es un producto cruz, la derivada con respecto a t de R1 de t cruz R2 de t es igual. No cambia, el producto no cambia, la regla siempre es la misma. A la primera, que es R1 de t cruz la derivada de la segunda R'2 de t más la derivada de la primera, que es R'1 de t cruz R2 de t. ¿Ok? Aquí hay que aclarar una situación. Como el producto cruz no es conmutativo, no es lo mismo A cruz B que B cruz A, en donde A y B son dos vectores. No es lo mismo porque no son conmutativos los productos vectoriales. Aquí es necesario guardar el orden estrictamente en el que se van a llevar a cabo los productos, las derivadas del producto cruz. Si tengo que es R1 cruz R2 de t, se debe de seguir el orden R1 de t, que es el primero, cruz la derivada del segundo, que es R2 de t, más la derivada del primero, que es R1' de t, su derivada, cruz R2 de t. Ahí vuelvo a repetir, hay que guardar el orden. Aquí yo no puedo voltear el orden de ninguna de estas dos, ni acá, porque entonces el resultado va a ser erróneo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿No hay alguna duda al respecto? Ok, creo que no, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces, a grandes líneas voy a recordar
lo que sería la integración de dos funciones escalares. Entonces, si estas eran las reglas de la derivación, o lo que hemos visto eran reglas de la derivación, ahora voy a recordar de una manera genérica, ¿verdad? Haremos un ejemplo, por supuesto. Voy a escribir algún ejemplo, inclusive probablemente voy a traer un ejemplo de acá, ¿verdad? Pero había yo dicho que iba a ser un experimento. Y estoy buscando el otro crayón. Aquí está el otro crayón. O no sé si este es. Y ese es el otro. Vamos a ver, estos dos son crayones que ya estaban usados. Entonces, aquí podríamos colocar como título integrales, sí, este era el otro, integrales de funciones vectoriales. Integrales, pues pueden ser de varios tipos de funciones vectoriales, pero me voy a apurar porque aquí en realidad es una representación genérica de cómo se tiene que llevar a cabo la integral, si es indefinida o como si la integral es definida, ¿verdad? Pero los ejercicios vienen después, ¿de acuerdo? Entonces, si se cuenta, siempre vamos a contar con funciones vectoriales. Tenemos que hay dos maneras de llevar a cabo la integración, mediante la integral indefinida y la integral definida, ¿verdad? Si, por ejemplo, estaba diciéndoles que quería buscar ejercicios, sí debo de tenerlos antes en la mesa. Entonces, si se cuenta con una función r de t, la integral indefinida de r de t por la diferencial de t va a ser igual, así como las derivadas se llevan a cabo en una función vectorial derivando sus componentes, o sea, las funciones que la componen. Igualmente, la integral de una función r de t diferencial de t, sabiendo, ¿verdad?, que r de t es igual a f de t, g de t, h de t, o r de t por i, o perdón, f de t por i más g de t por j más h de t por k. La integral indefinida será igual a la integral, aquí voy a poner un corchete para colocar f de t por diferencial de t, voy a cerrar el corchete para colocar aquí la letra i, haciendo ver que esto corresponde precisamente a la función paramétrica representativa de la x, que es f de t, más la integral, ¿verdad?, indefinida, porque estamos hablando de integrales indefinidas, de la ecuación paramétrica correspondiente al segundo componente de la función vectorial, que es g de t por la diferencial de t, se cierra el corchete y multiplico por j, más la integral de la tercera componente paramétrica, que viene siendo dentro del corchete h de t diferencial de t por k. Ahora, la función definida no es muy diferente a la anterior. Lo único que cambia aquí, no cambia nada, se le añade, son los extremos del intervalo en los cuales se va a integrar o se va a llevar a cabo la integración. La integral desde a hasta b o de b menos a de la función r de t diferencial de t es idéntica a la anterior, pero va a abarcar los extremos del intervalo, de dónde a dónde se tiene que integrar. Entonces, esto va a ser igual también a f de t, me voy a apurar, diferencial de t por i más la integral, pero no puedo olvidar
colocar los extremos del intervalo, repito, de corchete G de T diferencial de T, 0 el corchete, por J. Ahora permítanme volverle a dar vida al crayón o al plumón, que es el último que se está utilizando. Esos dos ya los había desechado. Se recuperan un poco para poder escribir muy poco también. Entonces, aquí me está fácil, tiene más tinta todavía. Tengo que ingresar la integral que falta con sus límites desde A hasta B, ¿verdad? Corchetes del representante paramétrico de Z, que es H de T, diferencial de T, y luego todo esto multiplicado por K. Esas son puede decirse las reglas de integración de las funciones vectoriales. Aquí me faltó también volver a colocar el ¿verdad? Igual. No me faltó. Bueno, ahora sí me faltó, pero me faltaron 2 puntos, ¿verdad? En lo que concierne a R de T, los puntos, la integral de R de T diferencial de T definida. Y en lo que concierne a R de T, la integral de R de T diferencial de T indefinida, que fue la primera. Me dicen a qué horas puedo borrar y llevamos a cabo el desarrollo de algunas integrales entre todos, ¿no? Aquí la cuestión, no vayan a pensar que es que yo quiero exhibirlos. En cierta medida, pues yo primero quiero que aprendan y trato de transmitirles lo mejor que puedo el conocimiento, pero también quiero ver hasta qué nivel de preparación traen ustedes, ¿no? En general, no es una cuestión, bueno, en cierta medida hay situaciones individualizadas, pero no es por ofender a nadie, no es por exhibir a nadie, etcétera, sino por lo general hay veces que protestan creyendo que merecen más y le cuesta a uno mucho, no mucho, algún trabajo hacerle ver a la persona que pues no es lo que merece, ¿no? A veces viene mal preparada, pero como persona, pero no es tampoco, no hay ningún interés en exhibirla, ni hacerla quedar mal, ni nada que hiera su amor propio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puedo borrar ya esta parte, muchachos? Sí, profe. Gracias. Ok, entonces borremos y vamos, pues, recuerden que las participaciones, sobre todo las acertadas, ¿no? Nos hacen acreedores a puntos que luego se han de dar. Sí, mientras no terminemos con las integrales, no voy a quitar el enunciado que encuentra en la parte superior del pizarrón. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo 2, sea R de T, sea... Voy a cambiar de crayón, muchachos, a ver si el azul me ayuda un poco. Si no, tendré que empezar a utilizar un crayón de color diferente. Voy a habilitar el azul, entonces sea R de T, escribe un poco mejor, pero ya también está gastado. Igual a 6T cuadrada, 6T cuadrada por I más 4E a la menos 2T, 4 número E a la menos 2T más 8 coseno, más 8 veces el coseno, y su argumento es 4T, ¿verdad? Aquí me está faltando algo. Aquí me faltó por J, aquí se puse por I, más 8 coseno de 4T por K. Siempre pongo el argumento de la función entre paréntesis, cuando se están utilizando funciones trigonométricas, ¿verdad? Por eso es que sí lleva paréntesis, ese no. Tal vez debería de colocarle paréntesis al exponente, pero no lo hago porque es evidente que
el número E, llaman ustedes Euler, ¿no? Euler, no es un exponente, no requiere, a mi modo de ver, el paréntesis. Entonces, vamos a proceder a integrar a R de t en forma indefinida, ¿verdad? Es igual a la integral, obviamente, de 6t cuadrada. Hay que multiplicarla por un elemento diferencial de t. ¿Por qué se multiplica por elemento diferencial de t? Bueno, la realidad es que si la función me representa una curva, ¿verdad? La integral se refiere al área bajo la curva. Obviamente se está llevando a cabo la integración en un intervalo que va de A a B. Entonces, permítanme, por favor, tal vez la Y debe de estar colocada en esta posición, la X debe de estar colocada en esta posición, y la integral nada más va a abarcar los extremos de A, B, ¿verdad? Entre A y B, que delimitan el intervalo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la diferencia? Siendo esta R de t, ¿verdad? La diferencial es un rectángulo infinitesimal que abarca un área de un infinitésimo de amplitud por la altura que va teniendo la función a todo lo largo de la curva, ¿verdad? Entre los extremos A y B. Por esa razón se multiplica por un diferencial de t. Hagan de cuenta que esto es un rectángulo, lo más pequeñito que sea, que abarca esta área, que le voy a ciudar en rojo. No se trata de perder el tiempo, y creo que lo estoy perdiendo, pero no es mi intención. Entonces esta es una diferencial de área, porque se supone que la integral es el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar aquí, más la integral indefinida de 4e elevado a la menos 2t, pero como la función paramétrica t, pero el parámetro t es el elemento que está siendo utilizado para darle valores a las funciones, entonces por esa razón se está multiplicando por la diferencial de t, ¿verdad? Ya vimos a qué se refiere. En este caso, la curva puede también ser representada por esta curva, que en primera instancia intenta representar a 6t cuadrada, pero también la pude haber utilizado para representar a e elevado a la menos 2t, que está multiplicada por 4, por supuesto. Esto va a ser el área bajo la curva 4 veces superior. Voy a borrar esta parte porque ya invadí región que no debiera, ¿verdad? Esta parte de aquí. Luego más me va a... me concierne ahora... aquí me faltó una I, aquí me faltó una J, y entonces aquí voy a tener 8 veces el coseno de 4t por la diferencial de t y por k, ¿verdad? Voy a borrar toda esta parte. Voy a borrar esta parte y entonces sí, espero su participación. La integral de r de t, diferencial de t, aquí me faltó, es igual, diferencial de t, es igual a la integral, una por una. Vamos a integrar 6t cuadrada diferencial de t. ¿Quién me ayuda a integrarla? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Sería 12t cúbica? ¿Esto es igual a cuánto? 12t cúbica. 12t cúbica. ¿Ok? Más una constante de integración. ¿Sí saben por qué por qué se coloca una constante de integración?
¿Sí saben por qué se coloca la constante de integración? Porque cuando yo derive de nuevo esta expresión me tiene que dar lo que estaba antes de ser integrada. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de exhibir a nadie. No he dicho nombre. Se nota que no está bien la integral, ¿no? Porque la integral, voy a borrar esta parte, es un repaso de su clase de cálculo. La integral de t a la n diferencial de t es igual a t a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí el 6, pues hagan de cuenta que no cuenta. El 6 no se está integrando a t cuadrada. Entonces esto va a ser igual a 6 veces t a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más una constante que le corresponde a la parte paramétrica que define la X, ¿verdad? O que trabaja sobre el eje de las X, ¿verdad? Teníamos que, vaya, quiero demostrarlo, no exhibirlo. Se me indicó que era 12t cúbica. 12t cúbica sobre qué era? No me acuerdo. No me acuerdo sobre qué, vaya, lo borré sin ver, pero voy a ver por qué razón esto no está bien. Porque si yo derivo 12t cúbica, me va a quedar 3 por 12t cuadrada, ¿verdad? Y yo tengo que mi integral es 6t cuadrada diferencial de t. Entonces, la fórmula estaba mal aplicada, es la integral de t a la n diferencial de t es igual a t a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Entonces, ok, el número 6 permanece solo. Creo, muchachos, que más vale que utilice el crayón verde porque también el azul se está echando para atrás, ¿verdad? Y entonces esto es igual a... El número 6 es un elemento que ya está dentro de la integral, pero un número, una constante, al igual que la derivada de una constante 0, la integral en una función de integración, en una ecuación de integración, la constante no cambia. Entonces, esto es igual a 6, porque ya está aquí, t a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más una constante de integración que le pertenece ahí. Entonces, esto va a ser igual a 6t cúbica sobre 3 más constante de integración. Y lo voy a poner aquí abajo. Voy a trabajar cada una de las integrales en forma horizontal, pero el resultado lo voy a ir poniendo en la parte de abajo que le corresponde a cada una de las integrales. Esta se vino para abajo para que la trabajemos como un elemento de integración. Y una vez que ya la hayamos integrado, la pongo aquí abajo en verde. Entonces esto se convierte en 6t cúbica sobre 3, mejor dicho, 2t cúbica (6 entre 2) 3 ¿no? ¿Está bien? 2t cúbica sobre 6 entre 3 es a 2, ¿no? Ah, no es cierto, es que es a la 2 más 1. Sí, está bien. Esto es igual a 2t cúbica más constante de integración que le pertenece a las i's, a la x. Ahora vamos a trabajar con esta que está acá. La voy a escribir nuevamente, a ver si el crayón azul me permite hacerlo con claridad.
Ahora voy a colocar un signo más aquí, voy a poner la integral, 4e a la menos 2t por la diferencial de t. Esa ya tiene un grado de dificultad mayor, porque cuando Ahí se solo está... se deriva el exponente de la e, que ¿Cómo? sería el menos 2, deriva, y eso se pone abajo del 4, que sería 4 sobre menos 2, que quedaría menos 2 Euler, menos 2. Sí, ok, estamos de acuerdo. Pero no es una cuestión nada más de que se derive. Lo que sucede es que cuando una constante invade la potencia a la que está elevado e, entonces la diferencial también debe de reflejar esa constante que es menos 2. Si tengo que esto es, definitivamente me deshago del crayón azul. Si tengo que esto es e elevado a la menos 2t, entonces yo tengo que multiplicar para adaptar la función a la que está elevada e, o sea, para adaptar el exponente con la diferencial, hay que multiplicarlo por menos 2 diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Más bien es por adaptar. Bueno, hay quien se los haya enseñado diciéndole que había que derivar el exponente, que es verdadero, no está mal dicho, pero no es en sí porque se tenga que derivar, hay que adaptar la diferencial. La diferencial debe de ser proporcional al exponente. Y muy bien, es una muy buena observación, yo no lo había visto así y lo reconozco. Tengo que derivar, por lo que veo, y que está bien dicho, el exponente para afectar a la diferencial de t. Entonces yo ya sé, nada más esta expresión, que no es la que estamos integrando. Quiero aclarar que e a la menos 2t multiplicado por menos 2 diferencial de t, que ya se adapta al exponente, es igual a e a la menos 2t. ¿Por qué? Porque la integral de e a la u es igual a e a la u más una constante. Y la derivada con respecto a t de e a la u también es igual a e a la u. Es una función que no cambia. Es una función que no cambia, pero estuvo muy bien hecho la intervención, ¿verdad? Manifestando que tenemos que derivar la función en que se va a integrar para que la derivada afecte a la diferencial, ¿verdad? Y entonces, esta ya está. Ahora vamos con esta, pero dije que primero la iba a derivar hacia la derecha y después la vamos a colocar hacia abajo. Y entonces esto va a ser igual a la integral, bueno, lo repito, de 4e a la menos 2t, pero ahora, como dijo la compañera, hay que derivar e a la menos 2t para afectar la diferencial. Entonces la derivada de e a la menos 2t por el exponente es menos 2t, pero este menos 2, como ya dije, tiene que afectar a la diferencial de t, y entonces 4e elevado a la menos 2t y multiplicado por menos 2 diferencial de t sigue siendo igual a 4e a la menos 2t más una constante que le pertenece a j. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión aquí, vamos a colocarle un signo más, va a ser igual a 4 veces e elevada a la menos 2t más una constante de integración que le pertenece a j. Ya tengo el resultado aquí abajo, entonces voy a borrar la integral
A menos, ya la copiaron ustedes, tal vez sí, tal vez no. De todas maneras, el resultado está abajo. Pregunto si puedo borrar esto en verde. Sí, profe. Ok, entonces, Sí. créanme que siempre, vaya, la persona sensata aprende más de cualquier cosa, de cualquier persona o de cualquier lección que le caiga por quien sea. No sé si ustedes han visto, a mí me impresionó mucho, un video que llega a sus celulares de un cisne, creo que es un cisne o un pato, que se encuentra en las orillas, pues no sé si es un río, si es un arroyo, etcétera, pero está lleno de basura, lleno de, no sé, de desechos, y el pato anda con el pico sacando los desechos y colocándolos fuera del agua, ¿no? Entonces, qué lección para quienes no les importa nada y tiran no sé, los plásticos que no se descomponen. Entonces, para mí una lección, el hecho de considerar que para modificar los elementos trigonométricos y exponenciales, primero derivo el argumento. Aquí el argumento del exponencial es -2, porque el exponente es -2t, pero la derivada es -2. Lo mismo va a suceder con el coseno y si tuviéramos seno, tangente, cotangente, secante y cosecante, también hay que derivar el argumento de la función para afectar a la diferencial. Entonces aquí vamos a decir, le voy a poner el más aquí por adelantado, pero el que voy a trabajar ahora es la integral de 8 coseno de 4t diferencial de t. Un detalle es que, miren, no quiero utilizar este espacio, así que les voy a pedir permiso, muchachos, para quitar este 8 y ponerlo aquí afuera de la integral. No pasa absolutamente nada. Sigue siendo la misma integral. Lo que estoy tratando de hacer, demostrar con el hecho de sacar el 8 fuera de la integral, es que las constantes solamente sirven como multiplicadores, pero no son objeto de la integración, ¿verdad? Y entonces esto va a ser igual a 8 veces la integral del coseno de 4t por 4 diferencial de t, ¿verdad? Pero estoy sacando el 4 de aquí. Bueno, y aquí en realidad, aquí me faltó hacer lo que voy a hacer aquí, no lo hice. Aquí este integral está mal. Si estoy multiplicando por 4 para adaptar el argumento a la diferencial, entonces tengo que dividir entre 4 para no afectar la integral. Cuestión que no llevé a cabo aquí. Ahí era 2. Aquí no era, es. Esto es 2, porque esto fue igual a la integral de 4e a la -2t por 2 diferencial de t entre 2, que lo voy a poner aquí. Ese 2 que coloqué aquí, lo voy a neutralizar con este 2 que está dividiendo, ¿verdad? Y no lo hice, se me pasó decirlo, lo confieso y ofrezco la disculpa, ¿ok? Entonces, la integral, bueno, ahora voy a borrar esto, aunque sea con la mano, porque estamos trabajando con la última integral, que es 8 veces el coseno de 4t, pero tengo que adaptar la diferencial al argumento de la función coseno. Aquí tengo 4t, entonces debo de multiplicar la diferencial por la derivada del argumento, que es 4 diferencial de t, pero como multipliqué por 4, tengo que dividir entre 4 para
no afectar la integral, ¿de acuerdo? Y entonces, este elemento que yo tengo aquí es 8 entre 4 es 2. La integral del coseno es el seno. El argumento de la función no cambia. 2 seno de 4t más la constante de integración que le corresponde acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un 8 aquí, multipliqué por 4 para adaptar la diferencial, porque tenía que el argumento de la función es 4t, multiplico por 4 la diferencial, pero este 4 que puse como multiplicador, lo voy a poner como divisor fuera de la integral, o lo pude haber puesto dentro de la integral aquí. Es una constante, lo puedo sacar, entonces ahora llevo a cabo las operaciones. 8 sobre 4 es 2, y la integral del coseno es el seno. ¿Por qué sé que? Porque la derivada del seno es el coseno, ¿de quién? De 4t, pero también se deriva el argumento por 4, y entonces esto queda 8 coseno de 4t más la constante se fue porque la derivada de una constante es 0, y es precisamente lo que tengo aquí, 8 coseno de 4t. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar todo este proceso, ¿verdad? Perdón si estoy haciendo las cosas de tal manera que los confunden. Yo estoy tratando de hacerlas paso a paso para recordarles, pero parece ser que ustedes no llevaron buen curso de cálculo integral. Entonces, yo sé perfectamente que el resultado es 8 seno de 4t más constante. Entonces, voy a borrar esta parte que espero que ya hayan escrito. Borro también esta parte que fue derivar este producto que tengo aquí. Lo derivé para que me diera el 8 coseno de 4t, que es la integral, la parte que corresponde a z de la función vectorial antes de la integración. Después de la integración, lo derivo y regreso a la posición anterior. Voy a borrar esta parte de abajo, que es la derivada de la anterior, que me permitió regresar a la anterior, a la integral, perdón, más, y aquí la pongo, más 2 seno de 4t más la constante de integración k. Está mal. No es que esté mal. 8, 2 seno de 4t más la constante de integración. Aquí lo que debía haber hecho fue, y lo voy a hacer, por supuesto, volver a repetir la integral que tengo aquí arriba, que es 8 coseno de 4t diferencial de t, todo esto por k, ¿verdad? Bueno, dentro de la integral ya no pongo ni los corchetes ni nada de eso, pongo lo que se va a integrar, y su resultado es este que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, la integral de r de t diferencial de t fue igual a esto. Yo sé que está un poco complicado, sobre todo si no lo han visto. Hay otro ejemplo. Por favor, anoten eso, y les vuelvo a repetir, muchachos, de buena voluntad, no tenemos tiempo para admitir clases de cálculo integral diferencial. No hay tiempo. De hecho, nos falta bastante todavía para terminar con el programa. Y bueno, no me estoy justificando, ¿no? Nunca ha habido un maestro que termine con todo un programa. Que yo conozca ninguno, ni yo. Pero sí puedo
siendo muy presumido y cayéndoles mal, y puedo decirles que soy de los que más avanzan. ¿Ok? Y uno se da cuenta quiénes son los que más avanzamos, porque nos escogen, somos los seleccionados para elaborar el programa, perdón, el examen a título de suficiencia. Que como ven, no es nunca ha sido mi intención hacerles presentar un examen a título de suficiencia a los muchachos que me han tocado, que los hiciera realmente sudar. Nunca ha sucedido así. Bueno, a menos que no sepan nada, ¿no? ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Sí. Es decir, yo sé que tienen dudas. Yo sé que tienen dudas. Es decir, es que una clase de cálculo integral diferencial no se da integrando los diferentes tipos de integrales que nos pueden tocar, ¿no? Primero hay que ver, primero conocer bien las reglas de la derivación y de dónde viene cada derivada, porque hay un método que se llama el método directo, que es el primero que se empieza a ver, en donde paso por paso le van colocando un incremento, porque la derivada es un límite, se tiene una función, se le da un incremento muy pequeño, se le resta la función antes del incremento, entonces eso es un delta del incremento, ¿verdad? Es un delta del incremento de la función. Y entonces ese delta del incremento de la función se divide en el pequeño incremento que se le dio a la función original para tener la función incrementada. Parece un juego de palabras, yo lo sé. Y luego se divide el delta del incremento entre el delta el delta del incremento de la función, porque R es la función, delta es lo que creció, y luego se divide entre el pequeño delta t que se le dio al parámetro, que es el argumento de la función R, y cuando estos dos, cuando este tiende a cero, cuando delta t tiende a cero, entonces obtenemos la derivada de R con respecto a t, ¿verdad? Y vuelvo a repetir esto, se ve con este método que se llama método directo, y entonces con ese método los matemáticos empezaron a aplicarle desde Newton, desde Leibniz, etcétera, esos pequeños deltas a todas las funciones existentes, seno, coseno, tangente, cotangente, el número funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, variables cartesianas, etcétera, etcétera. Y entonces surge el cálculo integral diferencial como una ciencia, una parte de las matemáticas, una ciencia que es parte de las matemáticas, que tiene bastantes ramas. Entonces, voy a borrar esto. Para esta integral que tenemos aquí, que es 6t cuadrada diferencial de t, el resultado es 2t cúbica más una constante. Rápidamente, no quiero perder el tiempo, les voy a demostrar que esta es la solución de esta, derivándola. Si a esta la integré y me dio este valor, pues entonces esta la derivo y me da este valor. La derivada de 2t cúbica es 3 por 2, 6t cuadrada. La derivada de C1 es 0 porque la derivada de una constante es 0. Es la 6t cuadrada que tengo aquí. Ok. La derivada de 2e a la menos 2t, la derivada de e a la u se repite, e a la menos 2t, pero hay que derivar también el argumento o el exponente de la función e. El exponente es menos 2 porque el exponente es menos 2t y la derivada es menos 2. Menos 2 por 2 es menos 4, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces alguien de ustedes podrá pensar, es que usted está mal, no sabe lo que dice. Sí sé lo que digo, lo que pasa es que aquí debía haber adaptado, ya lo borré, diferencial
multiplicándola por -2, porque el exponente es -2, y dividiendo también entre -2. Entonces aquí me quedaba un signo menos, que en el momento de integrar, yo tenía que multiplicar por el argumento de la función. Aquí tenía yo un -2, es -2 por -2, me queda +4, que es lo que tenemos aquí. Luego, la derivada del coseno, pues no tenemos ángulos negativos, nunca hay un valor negativo para una función trigonométrica. Así como cuando se está tratando velocidades, en física también han de haber visto funciones que representaban la trayectoria de una partícula. Y entonces el parámetro t representa el tiempo. El parámetro t nunca puede ser negativo porque no hay tiempos negativos, ¿no? Entonces, yendo a la función en sí de integración, a las funciones de integración, la integral de 6t cuadrada diferencial de t es 2t cúbica más constante, que le corresponde a la variable paramétrica que representa las x, ¿verdad? Por eso le pongo c de i. La integral de 4e a la menos 2t es igual a menos 12 a la menos 2t más la constante que le corresponde a la función paramétrica representada por j. Y la integral de 8 coseno de 4t diferencial de t es 2 veces el seno de 4t más constante. Aquí es más fácil ver que la derivada de esta función ya integrada es esta. ¿Por qué razón? Porque es 2 veces la derivada del seno es el coseno, pero hay que multiplicar también por la derivada del argumento de la función, por 4, más 0, la constante vale 0, entonces esto es 4 por 2, 8, coseno de 4, que es lo que tenemos aquí. Borro esta parte y ya no sé si quieran que veamos otro ejemplo, cambiamos de tema, es más, lo que ustedes me indiquen vamos a hacer. Integramos otra función o vemos otro tema. Estoy a sus órdenes. Ok. Escuché eso, vi eso. ¿Perdón? Profesor, Sí. ¿podríamos Escucho. hacer otro ejemplo? Sí, claro que sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Voy a borrar. Inclusive lo único que no voy a borrar es R de T, porque ustedes saben que R de T va a ser el caballo de batalla con el que vamos a bautizar a nuestras funciones que tengamos que integrar, que tengamos que derivar, con las que tengamos que trabajar en términos generales. De acuerdo. Entonces, ¿dónde estás? Aquí está. Sea R de T. Traten de participar ustedes también. A 2/3 de T a la 1/2 más por I más 2 seno de T coseno, 2 veces el seno de T por el coseno de T por J más 5 medios más 5 medios de E a la menos 3 medios. No, está a la 3 medios positivo, perdón. Por K. Por K. Entonces, vamos rápidamente, porque yo quiero cambiar de tema también. Vamos integrando una por una estas funciones, ¿verdad? Empecemos por la primera, vamos a numerarlas. Esta es la 1, esta es la 2 y esta va a ser la 3. ¿Ok? Inclusive las podemos derivar después para poder ver si realmente le integramos bien, y si le integramos bien la derivada me va a permitir regresar. Entonces, la integral, sin considerar que le pertenece a X o a Y o a Z, la integral de 2/3 de T elevada a la 1/2, que es lo mismo que
la raíz cuadrada de t por la diferencial de t es igual. Primero, los 2/3 los puedo sacar de la integral. Es igual a 2/3 de la integral de t a la 1/2. Pude haber puesto raíz de t. Pude poner aquí en vez de t a la 1/2, pude poner raíz de t. Es lo mismo. T elevado a 1/2 es raíz cuadrada de t. Entonces, esto es igual a 2/3 de t a la 1/2 por la diferencial de t. Esto es igual a 2/3 de... Voy a colocar un corchete aquí. T a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. ¿Verdad? Esa es la integral. Aquí está la fórmula de t a la n diferencial de t es igual a t a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. ¿Verdad? Entonces aquí tengo que t a la 1/2, su integral es t a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 más la constante de integración. Le voy a poner la letra I para ser institucional y no menospreciar a la primera integral, que es esta. Es la misma. Estamos trabajando con esta integral y voy siguiendo paso a paso cómo se está integrando cada uno de sus elementos. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula, si es que ya la copiaron. La integral de t a la n diferencial de t es igual a t a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Borro y continúo, ¿verdad? Y entonces esto va a ser igual, vamos a ver, a 2/3 que multiplica a t a la 1/2 más 2/2 es t a la 3/2. Breviario cultural, t a la 3/2 es igual a la raíz cuadrada de t cúbica. ¿Ok? T a la 3/2 es igual a la raíz cuadrada de t cúbica. Antes teníamos que integrar raíz de t a la 1/2. Seguimos trabajando con raíz de t, pero ahora es t cúbica. No es cierto aquí. Esto es la raíz de t. T a la 1/2 es raíz de t. Perdón, me confundo. T a la 1/2 es raíz de t. T a la 3/2 es t cúbica, raíz cuadrada de t cúbica. Entonces vamos a continuar aquí. Más 2/3 de t a la 3/2 sobre me falta por 1 entre, este 1 lo saqué de aquí mismo, 1/2 más 1 son 3/2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Vaya, lo voy a volver a hacer aquí. T a la 1/2 más 1. Dios mío. Lo voy a colocar en un corchete dividido entre 1/2 más 1. Hagan de cuenta, nada más estoy tomando este cociente. Es igual a t a la 1/2 más 1 como exponente, esto es como exponente, entre 1/2 más 1 son 3/2, lo cual va a ser igual a, por la ley del sándwich, esto es igual a 2/3 de t a la 3/2. ¿Ok? 1/2 más 1 son 3/2. No está mal. No está mal, no está mal resuelta, está mal planteada, pero así se queda, así trabajamos con ella.
Entonces, lo voy a repetir porque yo sé que los confundí. Yo lo sé. Simplemente les vuelvo a repetir la fórmula. Integral de t a la n diferencial de t es igual a t a la n más 1 sobre n más 1. Entonces aquí yo tengo 2/3 de t a la 1/2 por la diferencial de t. Los 2/3 los saco fuera de la integral. Y entonces ahora va a ser la integral de t a la 1/2 diferencial de t. Igual, los 2/3 son esos que están aquí. Ya los traía, pero ahora vamos a integrar. Lo que está entre los corchetes es el resultado de la integración. Es t a la n, que es 1/2, más 1, que se convierte en 3/2, sobre n más 1, que es 1/2 más 1, que también se convierte en 3/2. ¿Ok? Y entonces ahora tomo mis 2/3, ya sé cómo lo voy a hacer para no confundirlos, porque esos 2/3 están confundiendo, los pongo en rojo. Esos 2/3 ya los trae la expresión 2/3 de t a la 1/2, los trae ahí. ¿Ok? Entonces, 2/3 de t a la 1/2 diferencial de t son 2/3, aquí los vuelvo a poner en rojo, 2/3 son los primeros de t a la 1/2 diferencial de t, igual a 2/3 son los mismos que vengo arrastrando en rojo, de t a la 1/2 más 1, y aquí ya se integró, ya no está la integral, pero hay que dividir entre 1/2 más 1. Y entonces estos van a ser 2/3, que son los originales que se vienen arrastrando desde un principio, por t a la 3/2, multiplicado por esta que está aquí, que no debo de utilizarlo, a que no debo de mancharlo con rojo, porque el rojo está perteneciendo a el coeficiente inicial. Entonces, este de verde es el resultado de la integración. Esto es igual a los 2/3 que vengo arrastrando como parte del problema, por t a la 3/2, que ya se integró, pero ahora voy a multiplicar por esta parte que es 1/2 más 1, que son 3/2, aquí lo pongo, y como lo estoy separando, lo pongo en un cociente aparte que lleva 1 sobre 3/2. Este 1 está multiplicando a estos 3/2. Entonces, esto va a ser igual a 2/3 en rojo, que son el valor que traigo arrastrando propio de el enunciado de la función, 2/3 por 3 por t a la 3/2, y nuevamente por, pero no con este, sino con este, y nuevamente por 2/3. ¿Verdad? Qué caramba. Bueno, y entonces esto va a ser igual a 4/9 de t a la 3/2. Si se dan cuenta que esto que está aquí es 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. 4/9 de t a la 3/2. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces la primera integral, que es esta que está aquí, son 4/9 de t a la 3/2 más la constante de integración en i. Entonces, como les dije en un principio, vamos a integrarlo, o sea, vamos a integrar el cociente, lo que nos están dando, la función, y ahora la derivamos para ver si es cierto que derivada me da 2/3 de t a la 1/2. Correcto, vamos a ver. Entonces, la derivada con respecto a t de esta función son los 4/9 que trae por 3/2 de t a la... Se le resta un 1,
se le restan 2, me queda 1 medio. ¿Y dónde están esos 2 medios que le quité? Pues se los quité eliminando, restándole un 1. 3 medios menos 1 es t a la 1 medio. Y entonces esto es igual, el 3 que está aquí con el 9 que está acá, me queda un 3 abajo. Y el 2 que está arriba y el 2 que, perdón, el 4 que está arriba y el 2 que está abajo, me queda un 2 arriba. Esto es igual a 2 tercios de t a la 1 medio. Es este que tengo aquí. Entonces, está bien integrado, ¿no? El resultado que está allá está bien elaborado. Pues voy a borrar todo esto de aquí, ¿verdad? Lo voy a borrar. ¿Ustedes ya lo copiaron? ¿O quieren copiar más, muchachos? Bueno, Ya lo A mí copié. esta es la demostración. No al lugar, creo que no importa que se nos vaya el tiempo. Si vemos menos, tampoco va a importar. Hasta donde veamos, elaboraré el examen. Pero entonces empiezo a copiar, empiezo a borrar de aquí hacia la derecha. Entonces, para poner aquí que la integral de 2 tercios, la integral de 2 tercios de t a la 1 medio es igual, la voy a poner aquí abajo, 2 tercios de t, no es cierto, 4 novenos de t a la 3 medios más la constante que le corresponde a la parte paramétrica de las x o de las y's. Entonces esa es la primera. La segunda, voy a borrar ahora todo esto, porque voy a necesitar el espacio para integrar seno de t, coseno de t, con el permiso de ustedes. Ok, borro esta parte. Ahora vamos a integrar de 2 seno de t por el coseno de t por la diferencial de t. Entonces, un círculo para no confundir. Entonces esto es igual a 2, voy a sacar el 2 fuera de la integral, las constantes pueden salir. Seno de t, coseno de t, diferencial de t. ¿Alguien tiene una idea de cómo se integra esta expresión? Aquí no es cuestión de integrar por partes, si es que llegaron algunos de ustedes a ver eso, sino cuando yo tengo una función que se llama u, y a la derecha tengo su derivada multiplicada por su diferencial, es lo mismo que u a la n diferencial de u. Yo tengo u a la n por la diferencial de u. La diferencial de u incluye su derivada y la diferencial del argumento. Entonces, cuando esa es la situación, la integral es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Es exactamente lo que vimos con la integral de t a la n. T a la n es igual. Perdón, me doy cuenta que soy sucio al escribir t a la n diferencial de t. Lo pongo aquí abajo, es igual a t a la n más 1 entre n más 1 más constante. Aquí resulta que tengo seno, coseno y tengo diferencial de t, ¿verdad? Y entonces, si ponen atención ustedes, se van a dar cuenta que eso lo borro ya cuando lo tienen como foto. Ay, borré esto, pero ustedes lo tienen ahora, me lo dan. Si yo digo que u es igual al seno de t, la diferencial de u es igual a la derivada del seno de u, que es coseno de u, coseno de t
por la diferencial de t. Entonces yo tengo, fíjense bien, si yo le digo al sistema que quiero integrar esta parte, yo voy a considerar que u es el seno de t. Y la diferencial tiene que estar multiplicado este elemento por su diferencial. El seno de t elevado a la primera potencia. Seno de t, u seno de t elevado a la primera potencia. La diferencial de u es la derivada del seno por la diferencial de el argumento. La derivada del seno es el coseno. Y la diferencial del argumento es diferencial de t. Y entonces se aplica la fórmula anterior. Entonces esto va a ser igual a seno a la 1, yo lo voy a poner directo, bueno, a la 1 más 1 de t sobre 1 más 1 más una constante. Entonces, puedo borrar esta parte. La integral del seno de t coseno de t es igual al seno cuadrado de t sobre 2 más la constante CJ, ¿verdad? Ok, está un poco complicado tal vez. Oh, bueno. La dejo como está. Para 2, entonces, la integral de 2 es igual al seno cuadrado de t, o 1/2 de sobre 2 más CJ. Medita la primera, por favor. Voy a borrar esta parte. Medita la primera, por favor. Bueno, aquí eran 4 novenos, creo que sí. Quedaron 4 novenos. 4 novenos de t a la 3 medios Ajá, más CI, más c más la ajá, constante que corresponde a más el seno la que sigue va a ser igual al seno. más el seno al cuadrado Sí, vamos a ponerle aquí 1/2 del seno cuadrado de t más la constante que corresponde a j. Luego más la tercera vamos a integrar es la integral de 5 medios de e a la 3 medios por la diferencial de a la 3 medios de t, ¿no? No decía así, déjenme ver, a lo mejor no la escribí como Dios manda. No está aquí, debe estar. No está bien, a la 3 medios. Ese a la 3 medios. ¿Ok? Entonces, esto es igual por la diferencial de t, pero ¿saben por qué no puedo decir? Aquí debe de ser e a la 3 medios de t, porque si no, no puedo integrar con respecto a t. ¿Dónde está la función que tengo que integrar? 5 medios de e a la 3 medios. La integral, ¿por qué razón digo que debe de haber una t? Porque la integral de 5 medios de e a la 3 medios son 5 medios de e a la 3 medios. Ahí no le pasa nada, e a la u es e a la u. Pero si estamos integrando con respecto a una función en la que está interviniendo el parámetro t, estos 3 medios deben estar multiplicados por t. Se me pasó poner, entonces vamos a integrar esa parte que no tiene más ciencia que encontrar en la manera en la que se afecta la diferencial
Entonces la integral de 5 medios de e a la 3 medios de t por la diferencial de t va a ser igual. Voy a sacar los 5 medios fuera de la integral de e a la 3 medios, ¿verdad? Y ahora voy a multiplicar por la derivada de t a la 3 medios. Son 3 medios de t, nada más, pero la derivada de t es 1. Por 3 medios, que es la derivada de 3 medios de t, son 3 medios nada más, porque t está a la 1. Es la derivada con respecto a t de 3 de e a la 3 medios es igual, de t, perdón, es igual a la... Ay, ¿por qué razón? Yo me estoy confundiendo y les hago la vida pesada. La derivada con respecto a t de 3 medios de t es igual a 3 medios por t a la 0, ¿verdad? Este t a la 1 multiplica los 3 medios y t a la 0 se convierte en 1. Y entonces, por esa razón, vamos de nuevo, empezamos de nuevo. Tengo la integral de 5 medios de e a la 3 medios de t, diferencial de t. Entonces saco los 5 medios fuera de la integral. Luego tengo que derivar aquí es 3 medios de t. Tengo que derivar el exponente al que está elevado e para afectar a la diferencial de t. Entonces la derivada de 3 medios de t es 3 medios por 1. ¿Por qué por 1? Porque es t a la 1 menos 1. Siempre se le quita un valor y ese 1 multiplica el exponente. Entonces aquí multiplico por 3 medios, ¿verdad? De la diferencial de t, pero esos 3 medios por los que estoy multiplicando a la diferencial de t, los tengo que compensar con 1 sobre 3 medios para no afectar la expresión. Y entonces esto se vuelve 5 medios, que es esta que tengo aquí. Este que está aquí afuera se convierte en 2 tercios. Lo voy a colocar acá, 2 tercios, ahora sí, de la integral de e a la 3 medios de t por 3 medios de la diferencial de t, ¿verdad? Que son estos 3 medios. Este 2 tercios es este elemento que lo pasé del lado derecho. Y entonces la integral de 5 medios por 2 tercios son 10 sextos. Ahora lo convertimos en 5 tercios, mejor, no de una buena vez. 5 tercios. ¿Por qué? Porque este 2 y este 2 se eliminan. De la integral de e, estoy haciéndolo por partes, a la 3 medios de t por 3 medios de la diferencial de t que está afectando esta función. Y entonces esto va a ser igual a 5 tercios de e a la 3 medios de t, porque la integral de e a la u es e a la u más una constante, más la constante de integración en j. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Es un poco complicada esta parte, ¿no? Santa María. Bueno, entonces, esta es la última expresión que le corresponde a este elemento. Lo voy a anotar aquí porque voy a borrar todo lo demás. Son 5 tercios de e a la 3 medios de t más
CK. Aquí puse CJ y es CK. Bueno. Meditan, por favor, voy a borrar esta parte completa. Ya la notaron, me imagino. ¿Sí? Ok. Me dicen, por favor, cuál fue el resultado de este elemento. Fueron 4/9 de De T a la 3 medios. más la constante para I. Luego aquí más 2 Seno cuadrado de T más seno, sí, seno cuadrado de T. sobre 2. Permítanme. Sí, seno cuadrado de T solo. ¿Por qué no omití este 2? Ahora, a ver. La integral del seno de T por el coseno de T, ¿verdad? Por la diferencial de T. Esta es la función U. Su diferencial es coseno de T diferencial de T. Esto es igual a seno cuadrado de T sobre 2. Estoy de acuerdo, pero aquí tengo un 2. Entonces ese 2, que no lo había yo puesto acá, hace que este 2 se elimine. Y entonces aquí me va a quedar nada más el seno cuadrado de T más la constante que corresponde a J. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Y la última la vamos a dejar aquí. 5/3, ¿no es cierto? Sí, fueron 5/3, ¿no? Cinco tercios de a la 3 medios, ¿sí? Aquí lo tengo abajo. Voy a borrar esta parte. Sí, la integral del seno de T por el coseno de T por la diferencial de T es igual a la integral de U por la diferencial de U, que va a ser igual a U a la n más 1 sobre n más 1 más constante. ¿Quién es U? El seno. ¿Quién es la diferencial de U? La derivada del seno es el coseno por la diferencial de T, es la diferencial de U. Cuando convierto en una función U al seno, necesito que tenga como multiplicadores a su diferencial, que es su derivada por la diferencial de su argumento. Entonces, esto se convirtió en seno cuadrado de T sobre 2 más la constante, que es la constante para J. ¿Lo borré? Lo borré, sí, pero hay un detalle, vuelvo a repetir, este seno cuadrado de T sobre 2. Sin embargo, aquí tenemos un 2. Y ese 2 que está aquí se elimina con este 2. Así que para esta integral, el resultado fue seno cuadrado de T sin ningún coeficiente a la izquierda. Bueno, hay un 1, pero no se pone. Y luego la última fueron 5/3 de E a la 3 medios. Ahora, perdón, ya borré de nuevo. Y la última fue más 5/3 de E a la 3 medios más la constante en K. Ok. Santo Dios. Bueno, digo santo Dios porque sinceramente también, así que yo sé que está bien lo que hicimos, pero
necesito hacer un repaso para poderlo exponer como si fuera parte de la clase de cálculo integral diferencial. Mi intención era que hubiéramos nada más los ejemplos y entre todos los resolviéramos sin ninguna duda. No todos los grupos, no es una recriminación. Ustedes deben tener argumentos en contra mía a pasto por el día de hoy, ¿verdad? Pero sé que no tuvieron una buena clase de cálculo integral diferencial el semestre anterior. Y yo estoy partiendo del hecho de que sí lo saben. Así, bueno, cuando menos está bien que sepa que no saben y que no tienen tiempo de estudiar por la sencilla razón de que llevan varias materias y todavía encaminarse a el estudio de una materia adicional por su cuenta es difícil. Ok, me dicen a qué horas puedo borrar. Todo. Ya, profesor. Ya, profe. Y este es el resultado de la integración de allá arriba. Voy a buscar otro rayón. Espérenme aquí. Quiero detener. Bueno, voy a borrar el pizarrón y vemos nuevo tema. Longitud de una curva espacial. Es que espérame, estoy trabajando. El siguiente tema así se titula, longitud de una curva espacial. Me encontré con este crayón, longitud de una curva espacial. Bueno, volvemos al cálculo vectorial. Es un poco, estoy mejor adaptado a eso, ¿no? Entonces ya sabemos, muchachos, que estamos trabajando con funciones vectoriales y mi función vectorial de batalla es igual a esta función que se compone de f de t por i, que es su componente paramétrico en x, más g de t por j, que se compone, que es el componente paramétrico en y, más h de t por k, y este viene siendo el componente paramétrico de z. Entonces, a la longitud de una curva paramétrica, vectorial paramétrica, se le representa con la letra S, y es igual a la integral desde el valor menor del intervalo en el que se va a integrar desde A hasta B de la raíz cuadrada de f' de t, o sea, de la primera derivada de la componente de x elevada al cuadrado, más g' de t, que es la derivada de la componente paramétrica de y elevada al cuadrado, más h' de t, que es la componente elevada al cuadrado también, que es la componente paramétrica de la z elevada al cuadrado, por supuesto.
Ustedes deberán recordar que cuando nosotros teníamos un vector A de componentes AI más AJ, era A1I, era A1I, tengo que ponerlo tal cual, A1I más A2J más A3K. Si se acuerdan, cuando teníamos un componente, un vector, cuyos componentes eran A1, A2, A3, ¿verdad? No sé si recuerdan a qué llamábamos, cómo llamábamos a una expresión que elevábamos, en la que elevábamos al cuadrado la suma de todos los componentes del vector, es decir, A1, A2, A3. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Lo vimos, por supuesto, lo vimos con mucha frecuencia, etcétera, y lo llamamos la norma, y lo representamos con dobles barras a los costados para el vector. No había necesidad de colocarle flecha porque la norma es propia de los vectores. Entonces se sabe que esta es la norma del vector A. ¿Okay? Ahora bien, estoy hablando obviamente de la longitud de una curva vectorial. La longitud de una curva vectorial es igual a la primera derivada, aquí lo estamos viendo, a la integral, perdón, de la primera derivada de la raíz cuadrada de los componentes de dicha primera derivada elevados al cuadrado. Entonces, obviamente multiplicados por la diferencial de t, que es el argumento de la función. Entonces, esto también se puede representar como la integral desde A hasta B de la norma de R' de t. Pero resulta, y por la diferencial de t, ¿verdad? Voy a borrar esta parte de abajo. Pero resulta que, aunque no lo vamos a ver en este momento, en este día, la primera derivada de una función paramétrica como la que tenemos aquí arriba viene siendo la derivada de elemento que está aquí, viene siendo la velocidad. Vamos a ver un tema que se llama movimiento sobre una curva, ¿verdad? Y entonces, cuando una partícula se mueve a todo lo largo de una curva que es R de t, ¿verdad? R de t me va a dar la posición de cada punto a través de vectores de posición. Bajo esas circunstancias, hablando de movimiento sobre una curva, la primera derivada de la función que me representa la trayectoria, la primera derivada implica que esto va a ser la velocidad, también representada como v de t. Y la segunda derivada, r de t, va a ser la aceleración. Creo que esto debieron haberlo visto en mecánica, ¿no? Igual a a de t. Lo que anteriormente era física clásica, ahora lo llaman mecánica 1, creo, o me equivoco. Llevaron física, por supuesto. ¿No llevaron física? Sí, profe, pero ahora ¿Y cómo? bueno, el semestre pasado fue mecánica. Bueno, es que así como yo me imagino, muchachos, yo lo entiendo, que a ustedes les ha de desesperar que no explique con claridad algo. Yo también en cierta medida me desespero. También una cosa que me desespera a mí, pero ustedes no se dan cuenta, es que el sonido que ustedes me envían con sus micrófonos es muy entrecortado. Entonces, lo único que entendí de la intervención afortunada y de la que agradezco, de la intervención de la compañera de ustedes que me dijo sí, y nada más fue sí, un sí, y nada más eso escuché. Ya no escuché lo demás. Entonces,
Simplemente por mi experiencia yo sé que le cambiaron el nombre a física para ponerla mecánica, para rebautizarla como mecánica o mecánica, no sé si existe una mecánica 2, porque la tercera materia relacionada con la física es mecánica 3, viene siendo mecánica de fluidos, pero a la segunda no sé cómo lo llamen, no sé cómo la llamaron. La primera es mecánica 1, parece ser, que anteriormente era física clásica, pero son todas las leyes del movimiento, las leyes de Newton, las leyes de Kepler, trabajo y energía, etcétera, en términos generales. Son esos tres temas abarcando los detalles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué hago alusión a ello? Porque la trayectoria, la velocidad y la aceleración debieron de haber formado precisamente parte de lo que es la mecánica. Bueno, repito, mecánica significa movimiento. Obviamente, movimiento bajo fuerzas, ¿verdad? Entonces, a veces uno tal vez hace mal en confiar demasiado que ustedes recuerden esto. Y digo recuerden porque considero que ya llevaron lo que era la derivada de funciones que representen trayectorias. La primera derivada de una trayectoria que sigue una partícula va a ser la velocidad. Y la segunda derivada es la aceleración. Pero, obviamente, matemáticamente, quería borrar esto para recordar lo que era la norma de un vector. Es su magnitud, ¿verdad? La norma de un vector. Esa es la norma del vector velocidad, porque R' de t diferencial de t viene siendo, aquí quiero ser institucional, de A a B, la integral de A a B, de B de t diferencial de t, donde B representa la velocidad. Entonces, aquí lo interesante o lo importante es que podamos calcular la curva la longitud de la curva de alguna función que ya conozcamos. Y entonces, para no complicar la existencia, ¿puedo borrar esto? Esto fue explicativo de algo que yo considero que ya debieron haber visto. Pero lo escribo de nuevo. Lo escribo de nuevo y lo que espero es que de ahora en adelante todo lo que veamos sea más explícito, pero en eso intervengo yo. Soy yo el culpable si mis aseveraciones o mi forma de transmitir el conocimiento no es todo lo claro que ustedes quisieran. Obviamente, no fue porque yo soy el primero en darme cuenta, no fue todo lo claro que yo hubiera querido al integrar las funciones. ¿Por qué razón? Porque me atoré. Permítanme, por favor. Oye, no te afilen las uñas ahí. No sé, N veces. A estos gatos. Tengo un sillón de cuero, pero de verdad de cuero, completamente de cuero. Y los gatos ya me lo tienen todo cortado. Se afilan las uñas en él. Voy a borrar, por favor. Esto lo voy a borrar. Sí, profe. No. Y también esta parte. Bueno, esta parte espero que sí la hayan anotado, porque esta parte sí forma parte de lo que estamos viendo y nos va a servir para seguir aumentando nuestro acervo de conocimiento sobre el cálculo vectorial. Entonces, de acuerdo con este pedacito de pizarrón que tengo aquí, lo voy a dividir en dos. Vamos a trabajar con una función que ya hayamos trabajado. ¿Se acuerdan de la hélice circular? La hélice circular fue aquel ejemplo en el cual teníamos una función vectorial, aquí sea hélice circular, ¿verdad? Que tiene como, cuya función era r de t, igual a 2 veces el coseno, simplemente con coseno de t, por i más 2 veces el seno de t por j, más t por k. Me resultó que en el momento de ver cuál era esta ecuación,
nos encontramos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. ¿Y cómo lo hice? Bueno, ya les comenté anteriormente que yo puedo tomar cualquiera de los elementos de una función vectorial, cualquiera de sus componentes algebraicos, cualquiera de sus componentes, y hacer lo que quiera sin considerar un tercero, nada más a uno, etcétera. Lo vimos en la parábola que acabamos de hacer. Tomamos nada más uno de los elementos y lo cambiamos por una función trigonométrica específica y nos dio una ecuación para la cual obtuvimos una parábola. Aquí tomamos los elementos, siendo este el de X, siendo este el de Y, ¿verdad? Y este el de Z. El de Z lo ignoramos. Pero entonces dijimos, si yo elevo X al cuadrado y le sumo Y al cuadrado a esta expresión que tiene 3 componentes, pero de la cual solamente tomo 2, no me importa el tercero, no pasa nada, esto va a ser igual a 4 coseno cuadrado de t más 4 seno, ya lo vimos, lo deben de tener en su cuaderno, seno cuadrado de t, ¿verdad? Y entonces x cuadrada más y cuadrada se convirtió en 4, que multiplicaba al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Puse un corchete en un principio aquí para poder sacar como factor común de estas dos expresiones el número 4. Y entonces x cuadrada más y cuadrada se convirtió en coseno cuadrado más seno cuadrado es 4, ¿verdad? Y entonces vimos que esta es la ecuación de una circunferencia que tiene radio 2, porque la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde r es el radio, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que se trata de una circunferencia que se representó sobre el sistema coordenado cartesiano como un círculo, obviamente visto en perspectiva, ¿verdad? Y entonces, de este círculo empezamos a graficar esta curva dándole valores a t, elaboramos una tabla y nos encontramos que esta era una curva que va subiendo de esta manera a través de un cilindro de radio 2, en realidad. ¿Por qué razón? Porque si x cuadrada más y cuadrada es igual a 4, que es el radio al cuadrado, entonces el radio debe de ser igual a 2. Entonces, aquí esto, bien o mal hecho, etcétera, la intención era hacerlo bien y la realidad es que así es como me quedó la espiral, ¿de acuerdo? Entonces, esta espiral la vamos a derivar. ¿Puedo borrar esta parte de aquí abajo, muchachos? Sí, vaya, esto fue un recordatorio. Esta ecuación espiral corresponde a una hélice que se va enrollando en un cilindro y va subiendo hacia la parte superior y se puede ir hasta el infinito, depende cuántos valores le demos a t. En la tabla le dimos hasta 9/4, yo lo recuerdo, ¿verdad? Lo recuerdo obviamente porque tengo que preparar la clase para saber qué es lo que voy a impartir y de qué manera lo hago más claramente. Entonces aquí ya, ahora que ya tengo esta expresión, necesito sus derivadas, las derivadas de cada uno de los componentes paramétricos, ¿ok? Entonces, ¿por qué razón? Porque quiero calcular la distancia que recorre la curva exacta, me la da exacta. Entonces, lo que tengo que calcular es R' de t, R' de t. Le puedo poner B igual, B de t igual, pero no lo voy a poner todavía. ¿Por qué razón? Hasta que no mencione yo el movimiento sobre una curva. Y entonces R' de t va a ser menos 2 seno de t, porque la derivada del coseno es el menos seno, el 2 no cambia. Luego más 2 coseno de t. ¿Por qué razón? Porque
la derivada del seno es el coseno, el 2 lo cambia. Y luego más la derivada de t, que vale 1 por k, y entonces aquí me queda un número 1 por k. No tenía que colocar ese valor 1, ¿verdad? Y entonces yo quiero pues calcular la integral, perdón, la longitud, la magnitud de la curva. Entonces, para poderla calcular, voy a aplicar precisamente la expresión que les estoy mostrando, que es igual a la integral desde... No voy a poner todavía los límites del... de la distancia que quiero medir. Dios mío, no sé, tengo que anotar ese nombre, se me olvida con mucha frecuencia. Entonces esto va a ser igual a la integral de los elementos que están aquí al cuadrado, el de x, el de y y el de z, pero en raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces tengo tiempo, un minuto por favor. Menos 2 al cuadrado es más 4 seno cuadrado de t, más 4 coseno cuadrado de t, que corresponde a ese, que corresponde a este, más 1, porque el cuadrado de 1 por k es 1. Y entonces voy a borrar esto. Esto fue explicativo. Ese va a ser igual a la integral. Aquí me falta la diferencial de que, ok, ese va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de 4 que multiplica al corchete al seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t más 1. Esto va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada. Aquí tengo un corchete. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1 por 4 es 4. 4 más 1 por la diferencial de t igual a la integral de raíz de 5 diferencial de t. Ok, a eso no fue más que pura álgebra. Si quieren aquí lo dejamos, ya les quité 2 minutos.